Muy buenos días a todas las personas que tienen oportunidad de ver este material video grabado y preparado por el equipo de la Cátedra de Derecho de las Familias de nuestra Universidad Nacional de Cuyo. Esta es una nueva propuesta que estamos poniendo en marcha junto con los profesores y las profesoras adscriptas a nuestra asignatura, que todos aquellos que quieran enriquecerse con este aporte puedan aprovecharlo. Aclaramos también que este material está disponible para nuestros estudiantes internacionales que en el año 2003 vienen de Perú, pero que, bueno, también puede enriquecer a nuestros estudiantes locales, o sea, de Mendoza, y por tanto está disponible para quien lo quiera aprovechar. En este encuentro vamos a trabajar con las profesoras adscriptas Joana Jofré y Micaela Chanampe el tema de las uniones convivenciales. Entonces, yo le voy a pasar los atributos a Joana Jofré, que va a comenzar con ustedes presentando la temática de hoy. Vamos a compartir entonces. Joana, tenés los atributos para compartir tu pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hablar sobre uniones convivenciales. Las uniones convivenciales están reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en el libro segundo de Relaciones de Familia, título tercero, Uniones convivenciales. Me voy a encargar de describirles los primeros dos capítulos que hacen referencia a la constitución y prueba, que están regulados desde los artículos 509 a 512, y los pactos de convivencia desde los artículos 513 a 517. Los siguientes capítulos serán descritos por la doctora Micaela. Primero y principal, tenemos al artículo 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla sobre el ámbito de aplicación de esta regulación, de este título de uniones convivenciales. ¿A dónde se aplica? Bueno, este título se aplica a la unión basada en relaciones afectivas que son de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente entre dos personas que convivan como primer requisito para poder constituir una unión convivencial y que compartan un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. Y qué importante esta inclusión y esta igualdad. A diferencia del país de Perú, en el país de Perú se regula también, pero se denominan uniones de hecho en el artículo 326 del Código Civil. Sin embargo, estas uniones de hecho son para personas de distinto sexo, lo que significa es que no han sido reguladas las uniones de hecho para personas de igual sexo, para parejas homosexuales. Lo novedoso es que en este año se ha promovido una propuesta legislativa para regular, primero y principal, las uniones civiles entre personas del mismo sexo, que pueda inscribirse esta unión civil. Además, otorga el derecho a poder adoptar, poder celebrar acuerdos y al momento de su cese incluso solicitar una compensación económica. Bien, ahora, volviendo a nuestro Código Civil y Comercial, una de las diferencias importantes entre la unión convivencial y el matrimonio es que el matrimonio adquiere fuerza jurídica a través de el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por ley para celebrar este acto jurídico. A diferencia de la unión convivencial, que solicita y se requiere para constituir una unión convivencial la convivencia y el proyecto de vida en común. Bien, ahora pasamos a los requisitos que están regulados en el artículo 510. Estos requisitos son a los fines de reconocer efectos jurídicos a las uniones convivenciales. Podríamos decir que son cuatro, que tienen que ver con la edad, el parentesco, el ligamen y el plazo. ¿Sí? En el inciso A tenemos
que estos dos integrantes de esta unión convivencial tienen que ser personas mayores de edad. Con relación al parentesco, que lo nombré como un segundo requisito, se divide en dos incisos. Obviamente que la unión convivencial debe estar conformada por personas que no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados ni colateral hasta el segundo grado. Además, que no estén unidos por un vínculo de parentesco por afinidad. Que no tengan un impedimento de ligamen, lo que significa es que esté casado alguna de estas personas y que no esté registrada otra unión convivencial de manera simultánea. Además, el requisito del periodo de 2 años. Bien, ¿qué aclaramos acá? Que no es un requisito legal para el reconocimiento de los efectos jurídicos que las uniones convivenciales se inscriban, ¿sí? Ya que los ciudadanos y las ciudadanas pueden elegir optar en el ámbito privado entre registrar o no registrar la unión convivencial. Y esto es muy importante porque en las uniones convivenciales prima la autonomía de la voluntad, que eso lo vamos a ver más adelante. El artículo 511 habla sobre, nos determina la registración y la importancia de esta registración y para qué fines es esta registración de las uniones convivenciales. La existencia de la unión convivencial, nos dice este artículo, su extinción y los pactos que se celebran se inscriben en el registro que correspondan a la jurisdicción local. Pero fíjense lo que dice acá, que es importante, solo a los fines probatorios. No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la preexistente, en caso de que alguna de las personas que conformen esta unión convivencial haya celebrado una unión y no haya cesado e inscrito ese cese de la unión. La registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes. Acá es importante determinar, o el objetivo de esta registración, aclarar que es con fines administrativos, pero que no es constitutiva la registración, ¿sí? Y sobre lo último que enfoca el artículo, que hace referencia a la necesidad de que ambas personas que van a formar esta unión convivencial estén presentes al momento de su registración, esto no es un requisito para determinar o registrar el pacto de una unión convivencial, además de para su extinción, ¿sí? Bueno, con relación a la inscripción de estos pactos, esto genera efecto, si no lo inscriben, va a generar efecto entre las partes y va a carecer de eficacia respecto de los terceros, hasta el momento en que lo inscriban. Ahí va a ser recién oponible a estos terceros. El artículo 512 nos habla de la prueba. La prueba en la unión convivencial, los elementos de prueba son flexibles, se permite todo tipo de prueba. Sin embargo, su inscripción, la inscripción en el registro de uniones convivenciales, es prueba suficiente de su existencia. Hay una diferencia entre los medios probatorios para la existencia y para la extinción de una unión convivencial como para los pactos en sí. Para la existencia y para la extinción de la unión convivencial existe una amplitud probatoria, se permite ampliamente todo tipo de pruebas. Sin embargo, para los pactos, el artículo 513 hace a la exigencia de que el pacto debe ser por escrito, ¿sí? Aunque no se descarte el aporte de otros elementos de convicción suficiente. Ahora pasamos al siguiente capítulo, que hace referencia a los pactos en sí que se celebran en una unión convivencial o que pueden celebrarse. El artículo 513 nos habla de la autonomía. ¿Qué significa esto? Autonomía de la voluntad de las partes. Que si los convivientes celebraron un pacto, va a primar este pacto. No obstante, en caso de que no hayan determinado por pacto tanto la convivencia como los efectos al cese de esa unión convivencial, entonces va a regirse esa unión convivencial por la normativa de este título, del título tercero, que está regulado en el Código Civil y Comercial. Este pacto requiere que sea por escrito,
y no puede dejar sin efecto los artículos 519, 520, 521 y 522 que la doctora Micaela ya nos va a explicar, que es el piso mínimo obligatorio. Entonces, ¿cuál es la característica esencial de las uniones convivenciales? La autonomía de la voluntad. Pero frente a esta autonomía de la voluntad, tenemos el orden público y la solidaridad familiar. El equilibrio lo vino a dar el Código Civil y Comercial, que permite, protege y regula a los diferentes modos y formas de vivir en familia. ¿Sí? Bueno, ¿cuál puede ser el contenido de ese pacto? El artículo 514 nos hace referencia de manera anunciativa de cuál podría llegar a ser el contenido y nos determina durante la vida y al momento del cese. El inciso A nos hace referencia a la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común, pero también en este pacto pueden hacer referencia al cese, como por ejemplo, cuando cese esta unión convivencial, a quién se va a atribuir el hogar común o cómo se van a dividir los bienes obtenidos por el esfuerzo en común. Estos pactos, la regulación, lo que quieran las partes contener en ellos, tienen un límite. El límite no solamente es que sean por escrito, sino que además estos pactos deben respetar y no deben ser contrarios al orden público, al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar sus derechos fundamentales. La modificación, nos dice este artículo, el 516, y la rescisión de estos pactos debe ser por acuerdo de ambos convivientes. Tanto la modificación, que implica que el pacto va a seguir vivo, como la rescisión, que se deja sin efecto. Ahora, el cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. Y por último, el artículo 517 nos habla sobre los momentos a partir de los cuales se producen efectos respecto de los terceros, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los pactos, la modificación o su rescisión son oponibles a los terceros no solamente desde la inscripción del artículo 511, que nos hablaba de la jurisdicción local, sino también respecto de los registros de cada bien incluido en ese pacto para generar efectos frente a terceros. Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros desde que se inscribió en esos registros cualquier instrumento que constate la ruptura. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la registración? Que brinda seguridad y protección a estos terceros, y el fundamento de la publicidad es que se asienta en dar pública cognoscibilidad a determinados actos o situaciones de la vida jurídica de las personas. Por último, es importante volver a recalcar que son oponibles a las terceras personas tanto la extinción como el cese de la unión convivencial desde que se inscribe en cualquiera de los registros un instrumento que demuestre su ruptura. Doy por finalizada mi parte y paso la palabra a la doctora Micaela.